Voy a intentar jugar al fútbol lo mejor posible. Todas las opiniones no son respetables, ¿eh? Todas caben, todas caben. No quiere decir que todas las opiniones sean respetables, ojo, ¿eh? Como se suele decir, no. Lo que es respetable es el derecho a opinar. Que yo, sobre los procesos de crecimiento de las mariposas en Camerún, puedo tener opinión, pero no tengo ni puñetera idea, ¿eh? Bienvenidos a Paliques de Fútbol. Buenas y bienvenidos a Paliques de Fútbol, a un nuevo episodio. Mi nombre es Ancor y bueno, en el día de hoy voy a estar solo porque hay un tema que no es que sea nuevo, ni tampoco considero que sea viejo, pero sí lleva unos años que siempre se ha sacado a la luz y bueno, tenía claro que quería hacerlo solo para que el tema al establecerse un pequeño debate, al final se puede ir la conversación por un lado o por otro y diluirse un poco el fin con el que quería tocar este tema. Así que bueno, por eso decidí hacerlo yo solo, pero la verdad que en estos días he visto un documental de Movistar Plus de la serie Los Otros, que habla de los niños de Brunete, o no recuerdo ahora el título exacto, que como digo se lo recomiendo al que lo quiera ver. Y bueno, es un aspecto que me parece bastante interesante y voy a tocar varios temas, porque hay algunas cosas en las que estoy de acuerdo, en otras en las que quizás no tanto, pero bueno, son temas que llaman la atención. Entonces voy a dividir el episodio en dos partes. En una primera parte vamos a hablar de lo que se considera fracaso en el entrenador. Voy a focalizarlo, he hecho una pequeña catarsis de todo el tema y bueno, he removido ciertas cosas dentro de mí y bueno, quiero tocar el tema del fracaso en el entrenador, porque a veces creo que estamos muy equivocados cuando hablamos de un entrenador fracasado, de que ha fracasado, de que no sé. Bueno, voy a ir por ese tema. Y por el otro, en la siguiente parte, pues hablaremos de todos estos chicos, de cómo afecta ciertas cosas a los jugadores a una edad temprana, tomando como base este documental de Brunete, de Los Otros, este documental de Movistar Plus. Así que para no dilatarnos más y para que no se haga excesivamente largo este episodio, vamos a comenzar ya con la primera parte. Hablamos de fracaso. En estos días se está escuchando muchísimo, teniendo en cuenta la clasificación o no del Manchester City para la final de la Champions, como que en 10 años, en los últimos 10 años, Guardiola ha fracasado como entrenador porque se le pide la Champions. Yo creo que voy a tocar un poquito esta parte que es la menos que me gusta tocar, ya que el podcast no está enfocado en el fútbol profesional. Pero ¿cómo podemos decir que un entrenador ha fracasado? Para empezar, un entrenador que tiene 2 Champions, un entrenador que para mí, y esto es a gustos personales, vale, yo no soy del Barcelona, y si me apuran un poquito como persona, no es que Guardiola me agrade mucho en muchas cosas que dice en su vida fuera del fútbol, ¿vale? Pero sí es verdad que creo que Guardiola cambió el fútbol moderno. Antes de Guardiola, pues el tema de jugar con los pequeñitos, de la posesión por encima de todo, etcétera. Bueno, no voy a dar un speech aquí de lo que es Guardiola, lo que ha significado Guardiola para mí, repito, para el fútbol moderno. Sí es verdad que hubo un tiempo en que no había por dónde meterle mano al Barcelona, costaba mucho. Y a día de hoy creo que no habrá, no sé si en los últimos años habrá algún equipo que haya conseguido ganarle la posesión a cualquier equipo de Guardiola. Entonces, como repito, esto es cuestión de gusto, ¿vale? Pero no podemos negar que Guardiola infligió un cambio que, por suerte, llegó a la selección española. Y bueno, no hay mucho más que contar en este aspecto.
Lo que sí me parece grave es decir que Guardiola salió del Barcelona y ha fracasado cuando con el Bayern llegó a 3 semifinales de Champions. Es que parece que ganar la Champions es fácil. O sea, y al final vamos a lo de siempre. Juzgamos por el resultado. Yo entiendo que el fútbol profesional se juzga por el resultado. Pero decirme que un equipo que llega a 3 semifinales de Champions, el entrenador ha fracasado, no sé, me parece muy fuerte. Y que en el Manchester City, haciendo las temporadas que ha hecho, que es verdad que en Champions, pues esta edición tiene todas las posibilidades de llegar a la final. Para mí es el favorito, llegue quien llegue a la final, si es que llega. Pero bueno, al final es un entrenador que donde quiera que va, y parece que estoy haciendo el podcast hablando simplemente de Guardiola, y no es el caso, pero bueno, lo he cogido como ejemplo a grandes rasgos. Parece que un entrenador como Guardiola, que en el Barça, creó por mucho que venga de la escuela de Cruyff, de la escuela de todos estos grandes entrenadores, marcó una diferencia y cambió el fútbol. Fue al Bayern, y el Bayern, que era un equipo de contra, de correr, de equipo físico, lo cambió y era un equipo reconocible. Es verdad que con matices, él mismo lo ha dicho. Aprendió, en el Barcelona tenía gente muy bajita y jugaba por dentro, llegaba a banda y jugaba por dentro, y en el Bayern pues se dio cuenta que centrando, llegando por banda, centrando y rematando, teniendo a un Lewandowski, a un Müller, como para no centrar. Pero bueno, con pequeños matices, ahora en el City, sabes que cuando fichas a Guardiola te garantizas un modelo de juego y un trabajo vamos, son súper reconocibles los equipos de Guardiola. Igual que en Inglaterra, pues de vez en cuando tiran mucho contragolpe, porque el fútbol y por las características de sus jugadores lo requieren. Pero cuando tiene que tener la pelota, muchas veces Guardiola sale sin delanteros en los partidos para garantizar la posesión. Entonces, bueno, decir que ha fracasado en el Manchester City, y estoy hablando antes de saber si será campeón, si será finalista, etcétera. Me parece que decir que un entrenador como Guardiola es un fracasado porque lleva 10 años sin ganar la Champions, yo creo que estamos mal acostumbrados, porque yo crecí con el anuncio aquel famoso, no me acuerdo, era de un coche, creo, que decían, y el Madrid que otra vez campeón de Europa, porque llevaba no sé cuántos años sin ganar la Copa de Europa el Madrid, y había ganado el Barça la de Wembley, pero la primera Champions del Barcelona con Cruyff en el banquillo. Pero ganar una Champions League es muy complicado. Entonces, ya me ha fracasado un tío que ha estado 3 años semifinalista. El año pasado creo que fue semifinalista también. Este año semifinalista. Que a lo mejor hay 3 años que lo han eliminado en octavos, en cuartos, probablemente. No sé, creo que estamos muy mal acostumbrados. Y ahora todo esto vamos a trasladarlo al entrenador común, al entrenador de base. Qué fácil es juzgar a un entrenador por los resultados. Perdón, por el ganar y el perder. Si tú eres campeón, si tú consigues un objetivo grande que te marque el club, sea la categoría que sea, serás buen entrenador. No sé si decir para los no entendidos, aunque me parece que para los entendidos también. Ser entrenador de fútbol es muy complicado. Creo que muchas veces lo he comentado en el podcast con compañeros o con invitados, incluso solo. O sea, ser entrenador de fútbol no es ganar títulos, ¿vale? No es quedar campeón de liga, hacer un buen campeonato de liga, que también, ojo, pero es que los resultados, y creo que lo hemos hablado más de una vez, los resultados con títulos y con buenas clasificaciones y demás tienen que ser consecuencia de un trabajo. Decir que un entrenador ha fracasado en el fútbol base porque su equipo no se clasifica para el torneo de campeones, porque su equipo queda a mitad de la tabla o por abajo, decir que porque no ha ganado nada, porque no ha conseguido ascensos,
creo que es lo más común y es banalizar demasiado. Un entrenador de fútbol base, de fútbol 8, tiene que formar. Lo hemos hablado 1000 veces. Si los jugadores mejoran, ese entrenador no ha fracasado, al contrario, ha tenido éxito. Si un entrenador consigue que sus jugadores, que algunos de sus jugadores mejoren lo suficiente como para ser captados por otro equipo y llamar la atención de otros equipos superiores, o que el equipo superior, ya sea un A, ya sea si es alevín un infantil, ya sea si es un Benjamín un alevín, lo llamen para que forme parte de para algún partido, o para estar fijo, y se queden sin el jugador, ese entrenador ha conseguido éxito. No ha ganado nada. Probablemente si esos jugadores se quedaran en su plantilla, entrenando a diario o jugando los partidos, probablemente ese entrenador ganaría o quedaría más arriba, pero bueno, le estaría haciendo un flaco favor al jugador. Tenemos que tener claro que como entrenadores, en categorías de formación, fútbol base, somos formadores. Lo hemos dicho innumerables veces. Los éxitos de un entrenador los marca los objetivos que nos marquen, y no tienen que ser objetivos de ganar una liga, clasificarte para el playoff de ascenso. Eso se deja ya para categorías de competición, y muchas veces en categorías de competición hay que ver qué es lo que nos rodea, qué rodea ese equipo, para saber si ese equipo meterse en un playoff de ascenso es un éxito o un fracaso, y un equipo que más flojito, con menos mimbre, que era en mitad de la tabla, es más éxito o es un fracaso. Todo es muy relevante. Lo que pasa en el fútbol profesional, cuando un club como, por poner un ejemplo, un club como el Eibar, el año pasado, recuerdo por encima, estaba, bueno, pongamos el Granada este año para ir a tiro hecho. Granada jugó este año en competiciones europeas y llegó cuarto de final contra el Manchester United, haciendo una gran campaña, y este año está, no sé si a 5, a 6 puntos, 7 puntos de meterse en competición europea. Podríamos decir que esta temporada ha fracasado, porque ya que el año pasado se metió en competición europea, este año se va a quedar fuera probablemente. Pero es que una plantilla como el Granada ha tenido que afrontar 3 competiciones este año. Estoy seguro, sin verla, que no era una plantilla tan compensada como para conseguir eso. Pero sin embargo, lo eliminó el Barcelona en unos últimos minutos locos de la Copa del Rey, de los cuartos de final. Ha sido eliminado en cuartos de final por el Manchester United, dando la cara, y sigue manteniendo, aunque no se vaya a clasificar para la competición europea, el nivel para estar en mitad de la tabla alto. Eso es un éxito para el entrenador, no es un fracaso por no haberlos metido en Europa. En el fútbol base es igual. Si tú consigues que 3, 4, 5 jugadores llamen la atención de los grandes clubes, incluso se vayan, o llamen la atención del equipo superior de la cadena, y sean asiduos o titulares en ese equipo superior de la cadena, el entrenador ha hecho un gran trabajo. Lo que dirán los técnicos, hay que diferenciar siempre los técnicos, los entrenadores, de los técnicos, que son los que están en la grada, y que solo lo decía un profesor de la escuela de entrenadores, que ellos nunca se equivocan a posteriori, siempre aciertan, tenían las mejores resoluciones. Pues los técnicos lo que te van a decir es que si el chico estuviera con nosotros hubiéramos conseguido que un entrenador consiga que todos los niños, alevines, benjamines, lo que sea, jueguen medio partido, y aún así el equipo sea competitivo o no se note tanto, quizás es mejor y es mayor éxito que tener a los niños en el banquillo sin jugar, jugando 5 o 10 minutitos,
y quedar tercero, segundo, y cortarle la progresión y la proyección a un jugador que la categoría se le queda corta y que debería estar jugando con el equipo de superior categoría. Para mí, un entrenador que prioriza el título por en contra de la proyección y la progresión del jugador, es un entrenador que fracasa. ¿Qué pasa? Que se ve desde fuera, se ve distinto. O sea, yo podría contar 1000 anécdotas vividas como jugador y vividas como entrenador y vividas como, no como aficionado, pero sí como alguien cercano al club o al equipo que no está directamente relacionado en ese momento con la acción que ha ocurrido. Pero yo he visto primeros equipos regionales que han descendido o han hecho una temporada lamentable porque el juvenil quería quedar tercero. ¿Dónde van esos chicos? Que muchos son de último año. ¿Dónde van esos chicos? Por tú quedar tercero o tener opciones de subir el juvenil y el primer equipo descender. Ese entrenador que no sabe adaptarse, que no sabe ceder, que no sabe cuál es su lugar, porque al fin y al cabo los entrenadores tenemos que saber cuándo somos capitanes, cuándo somos tenientes y cuándo somos soldados. Por no saber entender su rol, ha fracasado. Yo he estado en equipos que he sido o que he sido el equipo inmediatamente superior, o el primer equipo incluso, y he estado en un B, en un equipo inferior, y yo no tengo ningún tipo de problema. Otra cosa distinta sería que el equipo superior no se juegue nada. Entonces no, si podemos conseguir algo grande con un equipo inferior, con el equipo inferior categoría, no vamos a estar destrozándolo cuando el otro equipo no se juega nada. Pero cuando un equipo superior se juega algo, y aparte, muchas veces ninguno de los dos equipos se están jugando nada, están en mitad de la tabla, y simplemente porque el entrenador quiere ganar, no deja que los jugadores vayan con él. Le corta, volvemos a hablar de lo mismo, le corta la proyección, le corta la progresión a esos jugadores, simplemente por el ego de ganar más partidos. Porque es que si me lo quita no tengo equipo. Pues chicos, mira para abajo, habla con el coordinador, habla con el director deportivo, qué jugador viene destacando desde abajo y a qué jugador le puedes dar proyección. Eso es triunfar, eso es ganar. Mirar por el bien del club, por el bien de los jugadores. Estamos en club de formación, estamos hablando de fútbol amateur. El resto, aunque sea por quedar quinto, por quedar cuarto, es fracasar como entrenador. Eso sí lo considero yo un fracaso. Está claro que es mi punto de vista, ¿no? Y que al final te hablará, y me ha pasado en primera persona, por mirar, por formar o por tomar decisiones no pensando en mí, quizás me ha hecho en los últimos años pues no tener el reconocimiento mayor o menor. No me considero mejor que nadie, pero sí es verdad que siempre me considero hombre de club y hombre de principio. Y los resultados pueden no darse y los conocimientos se sabrán aplicar mejor o peor, pero nunca me consideraré un fracasado por haber antepuesto un título en fútbol base, en fútbol amateur, una buena clasificación, con cortarle la proyección a un jugador, o que mi ego o mis ganas de ganar o mis ganas de que me llamen, que me digan que he triunfado o que lo he hecho súper bien o que mira que bien hasta el equipo haya ido en perjuicio al equipo superior. Para mí eso es un fracaso. Un entrenador fracasado es el que no mira más allá de sus narices, de su trompa. Un entrenador fracasado es el egoísta en categorías de formación que no mira por la formación, no es formador. Para mí es un fracaso. Si ya nos vamos al fútbol profesional, repito, qué fácil es decir, ha fracasado porque no ha ganado la Champions. Pero ustedes saben lo difícil que es ganar una Champions. Es como decir ahora que el Sevilla, Lopetegui ha fracasado porque tenía oportunidad de estar disputando la Liga hasta las últimas jornadas, a la jornada próxima que viene, que hay una jornada que se enfrenta a los 4 primeros,
y el Sevilla se ha desenganchado. Se ha desenganchado porque perdió un partido con el Athletic Bilbao. Es que parece que los otros equipos no juegan. Y ves las noticias y Zidane pasa de ser el mejor entrenador del mundo, de la historia, incluso, a no tener ni idea de hacer un alineador. Y yo considero que Zidane cada año es mejor entrenador, porque tiene más experiencia, pero su principal característica a lo mejor no es la táctica, o saber cambiar un partido. Probablemente no será su mejor virtud, pero vamos, como gestor de grupo es impresionante. En fin, que todos tienen sus puntos, sus pros y sus contras. Es muy fácil siendo entrenador pasar de que cualquier resultado te eleve o te haga caer. Y eso, aunque creamos que no, pasa en el fútbol base, en el fútbol amateur. Que hay entrenadores que hacen una buena temporada, incluso su primera temporada en fútbol 11, y llega un momento que se creen que inventan el fútbol. Yo lo he vivido. Y entrenadores que se creen que saben más que los demás, que los compañeros, que nos toman por idiotas, que nos enseñan entrenamientos, los miras y dices, vale, sí, cuéntame, que le cuentan mentiras a los jugadores, que le engañan diciéndole que el trabajo del entrenamiento lleva preparado semanas. El que entrena fútbol amateur, ya no voy a hablar de profesional porque no lo termino de conocer. El que entrena fútbol amateur, fútbol base, fútbol regional, sabe perfectamente que tú puedes planificar los entrenamientos, los días, etcétera, pero y ahora voy a hacer la típica de inventarme un tanto por ciento, pero creo que no me voy desencaminado. Cuando el 70% de los entrenamientos al final tienes que adaptarlos por múltiples problemas. Faltan chicos, una lesión, una enfermedad, si nos vamos a regionales, carga en su trabajo, no de trabajo, sino en su trabajo, molestias, etcétera. Tienes que adaptar los ejercicios, o sea, y yo no soy de improvisar, yo siempre tengo los entrenamientos preparados, pero es verdad que con semanas no, y el que diga eso muchas veces está mintiendo. Tú puedes tener la idea, puedes tener una pequeña planificación, pero no tienes los entrenamientos tal cual hechos, con tanta antelación. Volvemos, y para cerrar este tema, el tema del fracaso como entrenador, quien debe evaluar, el que puede decidir si una temporada ha fracasado, y ojo, se puede fracasar que esto no lo habíamos dicho, se puede fracasar una temporada, un partido, te puedes equivocar, solo faltaría, pero es que aquí se pasa el blanco al negro muy muy rápido. Como digo, entrenadores que acaban de llegar se creen que se lo saben todos por una buena temporada. No tienen que mamar fútbol todavía para saber que aunque los resultados sean horrorosos, a veces has hecho una buena temporada, y aunque los resultados hayan sido buenos, tú como entrenador has fracasado. O sea, el fracaso no lo marca solo los campeonatos, los títulos. Los fracasos te los marca el trabajo, los pequeños objetivos y mil cosas más. O sea, mil cosas más. Por eso siempre digo que un entrenador sabe perfectamente cuando se ha equivocado, cuando está fracasando como entrenador, fracasando que a lo mejor es muy grave, pero sabemos perfectamente cuando las cosas no van bien. Intentamos cambiar, unos tenemos más habilidad, otros menos, unos más capacidad, otros menos, pero que nadie piense, y bueno, creo que con esto resumo, que los entrenadores no sabemos de qué va la copla. Hay muchos factores que nos llevan a tomar decisiones, para equivocarnos o para aceptar, pero el fracaso en el fútbol modesto y en el fútbol base va mucho más allá de los resultados, y puedes tener muchos títulos y ser un fracasado como entrenador. Yo los he vivido, los he tenido como entrenador y los he tenido como compañero. Así que nos quedamos con esto. Vale.
Bueno, y como segundo tema, estábamos hablando del tema del documental que vi. Y bueno, la verdad que el documental me sorprendió gratamente, no esperaba que fuera por ese camino. Pero bueno, saqué muchas conclusiones. Como digo, hay algunas en las que no comparto, aunque puedo entender por qué lo dicen, pero no comparto el por qué. El por qué sí, perdón. Creo que se equivocan en otro aspecto. Pero bueno, ahora lo iremos desglosando todo. En este documental, lleva muchos años el torneo Brunete. Entrevistan a varios jugadores, a varios periodistas incluso que seguían el torneo. Y bueno, aunque el torneo creció después, ya se llegó a hacer aquí en Tenerife, en Arona, en Las Palmas, en varios sitios. Empezó en Brunete, pero yo creo que por eso le pusieron el nombre. Se dan casos muy curiosos que siempre he hablado con compañeros y demás. Ese torneo empezó siendo por selecciones, ¿vale? Selecciones de comunidades. El primero, ahora no recuerdo quién fue el mejor jugador. Lo estaba viendo el otro día, pero sí lo dijeron. Dijeron el chico no llegó a nada. Después salían, por ejemplo, jugadores como Fernando Torres, como Piqué, como Iniesta, como Xavi, creo que llegó a jugar uno y no destacó. Ojo, que eso es uno de los temas que me llamó la atención. Xavi llegó a no destacar. Jugó ese torneo y nadie se acuerda en qué edición fue, porque era suplente y no había jugadores por encima de él. Tenemos que tener en cuenta que es un torneo que los mismos presentadores del programa de aquella época decían que lo que trataban de llevar era toda la tecnología que llevaban al fútbol profesional, que estaba empezando con Canal Plus en aquel entonces, llevarla a los chicos para que se sintieran importantes. Habló este chico que fue el mejor jugador del primer torneo, no sabía ni hablar las entrevistas. Lógico, le ponen un micrófono delante, hay chicos que tienen más desparpajo o menos, pero ellos hablan mucho de la presión que sentían, porque estamos hablando de selecciones. Estaba la selección de Madrid, creo que este chico era de la selección de Madrid, pero ahora no recuerdo el nombre, la verdad. Bueno, si pueden ver el documental se los recomiendo porque es muy interesante. Hablaba, por ejemplo, Jonathan Valle, que llegó al fútbol profesional, y el caso de Jonathan Valle es uno de los que me crea mucha controversia, porque era un chico que en aquel entonces el Racing no tenía a Levín, Racing de Santander. Entonces hicieron una selección y entrenaron una semana y se fueron a jugar. Si pueden ver las imágenes, verán qué jugador era Jonathan Valle. La verdad que, bueno, para que se hagan una idea, y creo que hay un corto por ahí, o un anuncio en YouTube, donde es de la misma quinta que Andrés Iniesta, ¿vale? Y al final el torneo al mejor jugador, el trofeo al mejor jugador se lo llevó Andrés Iniesta, pero por muy poquito y por una decisión y por un comentario de Radomir Antic, que estaba viendo el partido, y cuando todo el mundo alucinaba con Jonathan Valle, que ojo, yo viendo el documental también alucinaba, un zurdo, vamos, impresionante, está retirado ya. Como digo, la quinta de Iniesta. Jonathan Valle era un jugador que le habían metido tanta presión en el torneo que él solo quería ganar. Está claro que era un jugador para eso, pero llama la atención que ese chico fue evolucionando. Bueno, él lo dijo, que el premio era un año de patrocinio de Nike, con 10, 11 años, 12. Creo que ese torneo siempre se alargó un añito más para que fueran infantiles. Y llegó el patrocinio de Nike, un año. O sea, no tenía que comprarse ropa, material deportivo, etcétera. Enseguida empezaron a llamarlo siempre. Hay un patrón que se repite, que es que
enseguida que hacen un buen torneo, llama a Madrid, Barcelona y llamaban equipos de fuera, Arsenal creo que fue uno que nombró, el Manchester, para llevárselo. Él comentaba que su madre no sabía qué hacer, que cuando llegaban después de trabajar y después de clase, descolgaban el teléfono fijo, los han descolgado para que el teléfono dejara sonar, porque no hacen sino que llegar llamadas y llamadas ofreciéndole cosas, ofreciéndole equipos, ofreciéndole mil historias. El chico, si buscan, seguro que encuentran por internet, fácil de encontrar. Siguió despuntando en el Racing de Santander. No salió, porque creo que comentaba en el documental que él quería jugar con sus amigos y tal, pero bueno, ya todo el mundo estaba pendiente de Jonathan Valle. Con 14 años se lo llevan a hacer una pretemporada con el primer equipo. No sé si el Racing estaba en primera o en segunda. Ahora no lo recuerdo. Va con el primer equipo con 14 años. Y los compañeros destacan muchísimo que hablaba normal con ellos de sus problemas que podría tener un niño de 14 años, que si le gustaba aquella, que si no le gustaba aquella, pero que una vez dentro del campo era un jugador más, tenía un desparpajo, tenía muy buena. Bueno, creo que en uno de los comentarios dicen que le hace un caño lo primero que hizo cuando cogió un balón es hacerle un caño al defensa más duro que tenía el Racing de Santander por aquel entonces. O sea que no le tenía miedo de nada. ¿Cuál fue el problema? La prensa. El problema fue que no supieron proteger a ese chico. Y ahí es donde quiero llegar con todo esto. El chico salió a las portadas de los periódicos deportivos locales. Sacaron una imagen de una jugada que había hecho en un entrenamiento y poniéndole nombres y apellidos a todos los jugadores del primer equipo que había regateado y que había sentado y el gol que había hecho. El chico empezó a no poder salir con sus amigos, ya no normalizaba tanto, y creo que ahí está el problema. Un chico con 14 años que no tiene edad para jugar en el primer equipo, yo soy partidario, por supuesto, que si tiene condiciones tienen que adelantar categoría. Siempre lo he hecho y he creído en ello y bueno, lo he llevado a cabo. Como jugador tuve la suerte de que me ocurrió y como entrenador lo he llevado a cabo. Incluso a veces he tenido problemas con gente ignorante, y lo siento mucho, sé que este es mi punto de vista y el de muchos compañeros, pero gente ignorante que esperan que algo salga mal para cargarte un muerto con los tuyos. Eso de que las categorías están por algo es lógico, las categorías están por algo, pero si un jugador la está rompiendo, tiene unas condiciones que puede llegar a aburrirse en su categoría, hay que ponerlo a competir con gente más importante. Estamos hablando siempre de competición para un posible jugador de fútbol profesional, o bueno, profesional o que llegue a tercera. El problema de este chico es que no supieron protegerlo, y hay varios comentarios en el documental que no supieron protegerlo. ¿Qué pasa? Que hay otro aspecto que salen diciendo, y él mismo comentando, que se lesionaba mucho. Y en un momento no que se lesionaba, sino que se le subían los gemelos, porque según, no recuerdo qué titulación tenía la persona que hablaba, no sé si era médico, no sé si era preparador físico, no lo sé. Un chico de 14 años, adelantarle tantas categorías, adelantarle la categoría y entrenar con un equipo profesional, su cuerpo no se había desarrollado todavía para esos entrenamientos, entonces le estaba lastrando. Yo lo que digo, él comentaba que a los 60 minutos estaba tieso, se le subían los gemelos y demás. Es normal, y yo puedo entender esa situación, pero es que eso hay que gestionarlo, no cortarlo. Lo que no podemos decir es que el jugador, bueno, como es muy joven, no puede porque es que su cuerpo, no, bueno. Hay que saber gestionar un jugador de eso. Jugador de fútbol base hay que saber gestionarlo, ¿vale? Y saber que no es lo mismo. Y si lo trasladamos al fútbol base de aquí, a un jugador infantil que juega con el cadete, no le afecta, ¿vale? Estamos hablando de fútbol profesional. Otro tipo de entrenamiento, ¿vale? Y más por aquella época que probablemente fueran muchos más extensos en tiempo, quizás dobles sesiones, no lo sé ahora, pero no estamos hablando, porque ya me estoy viendo al típico listo de turno, como dice un monologuista, no me acuerdo del nombre, listo con muchas S,
que va a decir, pues es que un chico jugar, adelantarlo es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo que un cadete juegue con el juvenil, incluso con el regional, a que un chico de 14 años, 15 años, entrene con los profesionales y no se tomen medidas. Tú tienes que medirle las cargas, para eso tienes cuerpos técnicos, para eso tienes departamentos de preparación física. Vale, es verdad que en aquel entonces no eran tantos, pero los había. Yo creo que ahí está el principal error, no en que no haya que subirlo. Repito, es mi opinión, pero bueno, la tengo más que contrastada. El problema es que no supieron gestionar eso, y el problema es que no supieron gestionar psicológicamente lo que le suponía a un chico de 14, 15 años, 16, me da igual, 17, lo que a enseñarlo a adaptarse a todo lo que le rodea. O sea, él comentaba que salía de fiesta y que no se escondía y que por eso lo cogían. De hecho, mucha gente decía que estaba todo el día de fiesta antes de los partidos. Bueno, eso ya hay quien sí, quien no. No voy a entrar a valorarlo, pero sí tienes que enseñarle a gestionar esas cosas. Y él llega a comentar en el documental que hay un momento que él piensa que él tiene ganas de dejar el fútbol y de ser un chico normal, de tener 17, 18, 19 años, ir con sus amigos, tomarse algo, no cuidarse tanto, etcétera, y que nadie le enseñó a hacer eso. Entonces, cuando estamos hablando de un club profesional, cuando estamos hablando de jugadores de base, tenemos que ver y evaluar muy bien el daño que le puede hacer. Hay que gestionar muy bien ciertas cosas. Yo recuerdo, por poner un ejemplo más cercano, Josmar Zambrano, en Tenerife, tenía una pinta espectacular, un jugador venezolano de 16, 17 años, no recuerdo ahora. Tenía una pinta brutal y en Venezuela estaban pendientes de él. Era un jugador con muy buenas cualidades. Y sin embargo, el chico jugaba ratitos, lo hacía bien, jugó medio tiempo, lo hizo bien, lo clavaron de titular, le salió un mal partido, lo cambiaron al descanso, después jugó otro partido medio tiempo nada más, la gente le silbó, el jugador desapareció, creo que quedó jugando en segunda B o en Venezuela, no, se le perdió la pista. Un jugador que tenía unas condiciones brutales. Al jugador hay que protegerlo. Los entrenadores, los preparadores físicos, los clubes, los psicólogos, etcétera. Sobre todo cuando estamos hablando de posibles saltos grandes al fútbol profesional. No hay que dejar creérselo, que se lo crean. Y voy a poner un caso, y no voy a decir el nombre porque, bueno, quien me conozca sabe quién es. Pero yo recuerdo un jugador que a día de hoy es profesional, que era cadete y subía a jugar con nosotros, con los regionales. Con el cadete no jugaba nunca, con el cadete vacilaba porque sus condiciones eran... Estamos hablando de un jugador que ha sido profesional, que ya tiene una trayectoria. Y él subía con los regionales y se pensaba que estaba con los cadetes o con los juveniles. Y había que gestionarle mucho. Y fue el máximo goleador del regional en ese año. Pero hubo que gestionarle, hubo que pararlo entre los mismos compañeros. El cuerpo técnico tuvo que meter mucha mano porque ya los compañeros del regional no lo queríamos. Porque era un jugador con sus circunstancias. Un jugador que tenía sus condiciones, pero tenía sus circunstancias alrededor y había que cuidarlo mucho. Tuvo la suerte de que él se lo trabajó, tuvo la suerte de que los cuerpos técnicos y el club lo cuidaron y buscaron lo mejor para él y bueno, tuvo su oportunidad, se la trabajó durante mucho tiempo fuera de la isla y al final consiguió ser profesional y vivir de esto. Yo soy en primera persona de lo que hablo. Si no protegemos a esos jugadores, y yo en ese momento era jugador, y yo en ese momento ya estaba hasta los huevos de él, de sus actitudes, o sea, y ahora como entrenador lo entiendo todo lo que ocurrió, todo el proceso que hubo que hacer para que ese chico no se perdiera, o no perdiera su oportunidad, y le llegó. El caso de este chico es súper... porque al final se quedó sin equipo, vino un entrenador que lo conocía, lo llevó al Dinamo de Zagreb, creo que es, y bueno, se retiró joven. No terminó de despuntar porque él mismo dice en el documental que no supo gestionarlo y que se equivocó en muchas decisiones que tomó, porque nadie se preocupó de eso. Y eso se puede llevar a día de hoy a muchos jugadores profesionales, para que hoy todo se maxifica mucho más. Otro de los jugadores, estamos hablando que este jugador le disputó a Iniesta ser el mejor jugador del torneo. Hay otro jugador, Terrón, no me acuerdo el nombre,
Este es más reciente, está jugando ahora mismo en tercera división. Pues no sé si en el Racing también, casualidad. En el Racing de Santander. Terrón hizo en este torneo, que al final era una plataforma, hizo un gran torneo y él lo comenta, que era el Madrid cerrado. Lo llamaron equipos, lo convenció el Barcelona porque cuando lo llevaron a ver las instalaciones, los entrenamientos y tal. Bueno, nada de relevante. Eligió el Barcelona y formó pareja con Piqué. Con Gerard Piqué. A ver si no me estoy equivocando. No, perdón, con Marc Bartra. Formó pareja con Marc Bartra. Y él siempre decía, y era un jugador con un potencial y malas decisiones, no se acostumbraba a no ser titular. Creo que lo estoy confundiendo con otro, que también comentaba lo mismo, que llegó al Madrid, se fue Javi, no sé qué Lara, vale. El tema es que nadie les enseña, o sea, son niños jóvenes, son niños de 11 años, 12 años, 10 años. Enseguida vienen los grandes equipos, venían los presidentes a verlo. Hay un jugador del Madrid que no estaba en el Madrid, lo ficharon para el torneo. Estaba de donde es Casillas, ahora no me acuerdo, de Móstoles. Estaba en el Móstoles y lo llamaron para jugar torneo, lo ficharon para jugar ese torneo. Y le dijeron que metió el hat-trick en la final que le ganaron al Barcelona, si no me equivoco ahora. Sí, al Barcelona. Y él comenta que le dijeron bien el precio y la presión que sentían por ganar. O sea, todos acaban diciendo lo mismo. La presión que sentían por ese torneo. Metió 3 goles. De hecho, ese chico acabó siendo central y era el delantero centro del Madrid. O sea, es otro aspecto que quería tocar, que las posiciones, cuando un padre viene y te dice, mi hijo es delantero, mi hijo es lateral, quedan muchos años de fútbol y no sabes dónde vas a ser. Hay un jugador también, Gabri, delantero de la selección sub-21, que quedó campeona de europeos del mundial, que jugó en el Barcelona, en el Ajax, y en el mundial sub-21 era el delantero centro de la selección. Acabó en el Barcelona, era el lateral derecho. Y estamos hablando ya sub-21, pues esto es igual. O sea, los chicos comentaban que cambien de posición, etcétera. Pero este chico comenta que la presión que había por ganar al Barcelona era tan grande, que sentía una presión tan grande que no sabían saborear nada. De hecho, le dijeron que venía Lorenzo Sanz, creo que era el presidente del Madrid en ese momento, y casi que lo obligaron a dedicarle el gol. O sea, estamos hablando de un torneo para chicos jóvenes que sí que es un escaparate, pero ya estaban condicionados con las entrevistas, con las cámaras, y muchas cosas que decían. Uno de los que hablaba era Ander Herrera, que fue el mejor jugador del torneo también, y comentó que sentían una presión tremenda, pero tremenda. Hago mucho hincapié en eso porque era la presión, era el torneo de sus vidas. Y después comentó que al par de años siguientes él no era titular, era suplente en su equipo, porque no se desarrolló a tiempo, porque las condiciones físicas no al final, miren, estamos hablando de Ander Herrera, jugador de Zaragoza, Athletic Bilbao, Manchester United, PSG ahora, alguno más que se me escapa. Y después de ser mejor jugador del torneo, pasó por no jugar en el equipo que estaba y al final fue profesional. O sea, los rocambolescos que hay, porque hasta ahora solo he hablado de jugadores que destacaban y llegaron, jugadores que destacaron menos y llegaron, como Xavi, o que no destacaron, y jugadores que destacaron y se quedaron en el olvido. El caso de Ander Herrera es mucho más complicado, porque fue el mejor jugador del torneo. Además lo ves jugar, una visión de juego, bueno, si el que vea el documental lo verá, una naturalidad a la hora de dar entrevistas, y casi se queda por el camino, por lo que fuera, porque no se desarrolló, porque el entrenador no lo puso, pero todos comentan lo mismo, la presión. Y creo que no se me olvida ninguno. Piqué salió junto con Granero, que eran de esa quinta, y que era con el delantero que ficharon de Móstoles. Piqué le hacen la pregunta que si cambiaría algún título de los que tiene repetidos por haber ganado ese trofeo, el ser campeón del fútbol 7 en Brunete, y Piqué dice que si lo mira con las perspectivas de cómo lo vivió siendo un niño y la presión que tenía, lo cambiaría sin dudarlo, que lógicamente con el tiempo no, pero que si él se pone, o sea, si fuera en la piel de cada momento de ganar una liga, una Champions, me imagino que no, una liga, una Copa del Rey,
o ganar el torneo de Brumete, los cambiaba sin mirarlo. Es muy complicado. Es muy complicado. Y creo que esos torneos se hacen sin tener en cuenta muchos aspectos que podemos llevarlo al fútbol base, bueno, aunque es fútbol base. Si nosotros le metemos una presión a los chicos porque no hace goles, si le metemos una presión porque has sido el mejor y tienes que ser el mejor, si le metemos una presión porque tienes que ser el líder, a lo mejor el chico no está capacitado para esa presión, o simplemente el chico no puede, el chico no tiene esa capacidad, para ser líder, se vienen rápido abajo. Chicos que han sido titulares indiscutibles, el caso de creo que era Lara, no me acuerdo el nombre, que comentaba que era titular y que no supo ser suplente cuando le tocó ser suplente en el Madrid, cuando llegó, creo que era cadete o juvenil, le tocó ser suplente, salió, se arrepiente toda la vida, pero salió. No, este no fue Lara, fue otro jugador que no recuerdo ahora. Salió y se equivocó, pero claro, nadie le enseñó a manejar ser suplente, porque es lo típico. Cuando un niño es muy bueno eres muy bueno. Cuando falla, nadie está ahí para levantarle el ánimo. Vamos, es súper importante. Y para terminar, pues quise dejar el tema de los Obama, que me imagino que muchos lo recuerdan. Yo mismo, hasta este documental, llegué a decir que fue de los Obama, porque ya tienen edad de haber despuntado, de haber llegado y de haber... Los Obama eran dos chicos del Atlético de Madrid, dos chicos de color, que ya no es que fueran más grandes de lo habitual, es que era descomunal la fuerza que tenían y la potencia. Marcaba la diferencia por eso. Hay algo que siempre... y hace poco lo estaba hablando con alguien, el tema de que los chicos según van creciendo se van las categorías van ascendiendo categorías, se van igualando las fuerzas. Y el caso de estos chicos, pues no me temía que había sido así, pero hasta el documental no supe que había sido de ellos. Resumiendo, hay uno que está sin equipo y el otro está en Armenia, desarrollando su carrera en Armenia. Eran dos jugadores que se veía que era la potencia, que cuando ellos mismos lo dicen en el documental, bueno, ellos no, uno, primero lo que sufrieron porque decían que no tenían la edad, que eran súper grandes, que eran súper potentes y tal, y que bueno, que habían chicos que eran del mismo tamaño de ellos. Yo no recuerdo tanto así que fueran del tamaño de ellos, pero sí es verdad que ¿cómo explicarlo para que se me entienda? No era toda la altura, sino toda la masa muscular que tenían, y la potencia que tenían era sobrehumana. Yo creo que se trataba más de eso. Pero bueno, al final está demostrado que tenían la edad que tenían, los Obama. El problema cuál fue, que se basaron tanto en la fuerza, en el físico, en la velocidad, que dejaron de trabajarle. Él no supo ni explicarlo. Pero bueno, eso lo digo yo, no supieron trabajarle tácticamente ni técnicamente. Esos chicos, cuando las fuerzas se igualaron, porque además este medía 1,73 ahora, yo creo que medía lo mismo en el torneo de Alevines que lo que mide ahora. Se desarrollaron antes. Cuando las fuerzas se igualaron, no tienen condiciones para ser futbolistas, porque explotaron algún entrenador fracasado, y aquí es donde yo quiero los dos temas. Algún entrenador fracasado solo se limitó a potenciar o a aprovecharse de las virtudes que ya tenían, que era la velocidad y la potencia a la hora de golpear y la potencia física a la hora de correr. Pero cuando eso se igualó, ya los chicos dejaron de ser útiles. Y al dejar de ser útiles, ya da igual cómo te llames, no te va a ayudar nadie. Te va a abandonar tu representante, te va a abandonar la marca que te pueda estar patrocinando, que estoy seguro que estos chicos lo patrocinaban. Te van a abandonar los clubes donde estés. Te va a quedar tu familia si tienes la suerte que la tienes y no la has cagado lo suficiente como para olvidarte de ellos. ¿A dónde quiero llegar con todo esto para finalizar? El torneo, ese torneo y torneos que se hacen a día de hoy, imagino que en Península también, pero en la isla, torneos estos de final de temporada, Copa Danone, como quieran llamarlo, van muchísimos ojeadores, van muchísimos clubes, van muchísimos directores deportivos, van muchísimos captadores, en los cuales los niños solo los quieren para su provecho. Cuando dejes de ser,
para conseguir que ese niño vaya a su club, y ya no estamos hablando de primeros espadas, de clubes grandes, sino de clubes pequeños, de clubes más potentes, de equipos locales, te van a decir lo que quieran para utilizarlo. Si tienes suerte de quedar con un entrenador que le trabaja, pues puede seguir mejorando. Si da con un entrenador fracasado que solo quiere títulos y que le da igual la mejora del jugador, cuando el chico deje de ser útil, cuando sus condiciones y sus capacidades ya no sean las mejores, quizás es tarde, por mucho que prometiera el jugador. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con quién está alrededor de nuestros hijos, con quién nos creemos que son nuestros hijos a la hora del fútbol, porque la realidad del fútbol es que llegan muy pocos. Y los sueños de los chicos, y en este documental se puede ver, todos triunfan, todos sueñan con ser futbolistas profesionales, con que lo lleve el primer equipo, y tenemos la tendencia, digo tenemos y me excluyo, entrenadores, ojeadores, posibles representantes, captadores, club, de olvidarnos que para los niños esto es una ilusión y un objetivo, y hay que serles realistas y prepararlos para cuando vengan mal dadas, para cuando no nos salgan las cosas como queremos, incluso para cuando nos lesionemos, o incluso para cuando seamos el mejor de nuestro equipo, saber gestionarlo y no olvidar que un jugador individual sin su grupo no es nada. Y finalizo uniendo los dos temas, como acabo de hacer ahora más atrás. Obviando representantes familiares, directivos y demás, el gran fracaso de un entrenador es cargarse el potencial de un jugador simplemente por querer ser un triunfador y por echarse al pecho medallas que no le corresponden. Trabajemos a los niños, no seamos unos fracasados como entrenadores, y sepamos cuál es nuestro lugar en este mundo. Si estamos en la base y estamos formando, nuestro mayor triunfo es que los jugadores evolucionen y que crezcan. Si queremos ser entrenadores fracasados, olvidémonos de todo esto y busquemos la chapita, la copita y el falso reconocimiento de quien no entiende este deporte. Con esto acabamos. Yo creo que ya he soltado bastante. Seguramente me olvido de algo porque, como siempre, me gusta que esto sea que los temas estén vivos y que no tenerlo preparado, sino simplemente tener en la cabeza de lo que quiero hablar, y siempre se me olvida algo. Lo bueno de cuando hacemos debates con otros compañeros, con algunos invitados, es que si no lo saca uno, lo saca el otro, o te da tiempo de hilar para llegar. Pero bueno, creo que lo que quería transmitir más o menos lo he transmitido. Y nada, espero que no les haya resultado muy pesado.